Bendito Dios, damos gracias, Señor, por tu presencia, Dios mío, porque tus oídos están prestos, Señor, cuando te adoramos, cuando abrimos nuestra boca, Dios, para decirte que te amamos, Señor, pero también, Señor, para pedirte, para nosotros despojarnos y decirte, Señor, si tú no estás aquí, nosotros morimos, Padre. En el nombre de Jesús oro, Dios mío, dándote gracias. También, Señor, en esta hora llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti y declaramos, Señor, oh Padre, que tu palabra, Señor, es como espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón, que es la que nos cambia, la que nos perfecciona, que es la que nos consuela, Señor, la que nos exhorta, Dios mío. Por eso, Señor, en esta hora abre nuestros oídos espirituales, Dios mío. Abre, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, porque nosotros decimos como pueblo, estamos aquí, Dios mío, a lo que tú quieres hablar en esta hora. En el nombre de Jesús, oramos a ti y te damos gracias, Señor. Amén. ¿Tu alma ama al Señor? ¿Se deleita en Él? Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta muchísimo, muchísimo de entrar en esa presencia y deleitarnos con el Señor. Y es que Dios no ha dejado de hablar, mi hermano. Dios siempre ha hablado a todos, porque a todos nos ha creado cuerpo, alma y espíritu. Entonces no hay excusas para decir no he escuchado la voz de Dios en ningún sitio. Y es que cuando nosotros venimos a Dios y decimos esa oración de fe, cuando somos bautizados, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y es cuando se despierta ese oído espiritual. Y tal vez tú digas, pero es que a mí me cuesta escuchar a Dios. A todos nos cuesta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 14. Y vamos a tenerla ahí abierta, porque Dios no está distante, Dios está cercano, Dios está cerca a los que le buscan. No necesita ser muy espiritual. Tal vez digas que yo no soy del grupo de intercesión, o tal vez yo no sé orar, o tal vez como yo hablo otro idioma y yo no sé escuchar a Dios. No te menosprecies en esta mañana. Yo te digo una cosa, mi hermano, no tienes por qué ir tras personas para que te digan una palabra. Tú puedes escuchar a Dios, tú lo puedes hacer. Dios sigue hablando y no ha dejado de hacerlo. Y es que necesitamos escuchar la voz de Dios, porque hay un propósito en nuestra vida que necesita alinearse al propósito de Dios. Si tú no te alineas al propósito de Dios, vas a terminar tus días llenos de remordimientos. Porque pude haber hecho esto y no lo hice. Porque ¿qué hubiera sido? Y Dios no quiere eso. Y es lo que Dios ha puesto en mi corazón, que estos son los tiempos en que necesitamos agudizar para escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra de Mateo, les dije 13, pero no, es 13, versículo 14. Es uno antes. Amén. Dice la palabra del Señor, y es que Jesús estaba hablando a un pueblo que estaba en una triste condición. Tenían religión, pero no tenían una relación con Dios. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos
porque oye. En otras palabras, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Y es que perdemos la capacidad de escuchar a Dios. Muchas veces pensamos, es que él apenas está conociendo de Dios y claro, todo le habla, pero ¿por qué nosotros hemos perdido la capacidad de escucharlo? Porque cuando estamos escuchando un mensaje como este, hay muchas cosas que vienen a nuestra mente, razonamientos, hay muchas, digámoslo como piedras que obstaculizan que tú recibas la palabra de Dios, porque estás pensando en otras cosas. Entonces, en esta mañana, abre tu oído espiritual para oír. No te menosprecies cuando dices, es que yo no escucho la palabra de Dios. Es que cuando abro la Biblia digo, ¡buah! Es que no entiendo nada. ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo vienes al templo? ¿Con ganas de recibir? ¿O vienes solamente a recibir información? ¿Cómo viene? Yo sé que muchos, en muchas etapas de nuestra vida venimos arrastrando los pies. Pero mira, créele a Dios que Dios te sana, que Dios te liberta y empieza a vivir con Dios. Tenemos 3 voces que vienen a nuestra mente. Mi voz, que hay veces habla mucho más que yo, porque está lleno de mis razonamientos lógicos, humanos y deseos. Y como decía Tamara, antes venía con una lista de peticiones y venía y le decía, Señor, es que yo quiero esto, esto y esto y esto y esto. Pero ahora con la oración, ¿sabe qué hace Dios? Nos da su voluntad y su Espíritu Santo nos hace pedir cosas que le agradan a Él. Y ya no nos gustan aquellas cosas que tal vez un momento ganaron en nosotros terreno. La ira, el enojo, y ya quedamos calladitos porque decimos, ay, no sé, pero yo en otro momento lo mato, lo estampillo, lo dejo colgado. No es obra tuya, es obra del Espíritu Santo de Dios en ti. La voz del enemigo que viene ahí, con cositas, y hay veces te cierra la boca para no ir y decir, perdóname por favor, no sé por qué, pero lo hice, ayúdeme a cambiar, porque necesitamos cambiar. Y sabe que la voz del enemigo, cuando esa voz viene con celos, con ira, con enojo, con contienda, con disensiones. Y entonces vengo de la pastora, porque es que, mire, es que Pablito, tú no miras a Pablito, pero en mi casa es tremendo. Entonces vengo como con chisme. Dios no quiere que vengamos así. Dios no quiere. Dios quiere que vayas a Él y le digas, Señor, si tú no haces nada en Pablito, yo me voy a quedar así, porque yo sé que tú tienes algo muy grande con él. Y sabe que lo mejor, que lo hace y de la manera que yo menos me lo pienso y me lo creo. Y la voz de Dios, ¿qué me trae? Me trae consuelo, me trae alegría, me trae gozo, me trae ánimo. Entonces, no digamos que no sabemos discernir la voz de Dios. Es que tiene que haber un dominio propio en mí para decir esto no lo hago, no lo pienso. Y empieza ahí la palabra de Dios, todo pensamiento lo echo fuera en el nombre de Jesús, reprendo todo. Y mis oídos solamente van a escuchar la voz de Dios. Es tu decisión, no la decisión de la pastora. Ella te puede dar un consejo, yo te puedo dar un consejo, el pastor Carlos te puede dar un consejo, pero quien toma la decisión eres tú. Y Dios tiene grandes cosas para este pueblo. No, hay veces decimos, es que eso yo lo escucho siempre que voy a la iglesia. Porque Dios cree en ti. Cree en ti. Y me ha ministrado mucho. Lo que tú le pides a Dios, lo que Dios espera de ti, es lo mismo que tú esperas de Él. Es lo mismo que tú esperas de Él. ¿Qué esperas tú de Dios? ¿Qué esperas tú de Dios? Madre mía, ¿verdad? Pues hay que mirar y discernir eso.
Nuestros oídos se han engrosado porque nuestra mente y nuestro corazón están llenos de cosas que no dejan que la palabra de Dios entre y que pueda ser un niño cuando venga y le diga: pastora, perdóname, pastor, o le diga: Pablito, perdóname, no quise hacerlo. Pero ¿saben que Dios quiere trabajar en nuestra casa? Porque nuestra familia es muy importante para Dios. Tú eres muy importante, pero tu familia lo es aún más. Y es que yo he entendido, Dios, cuando vaya y Dios me diga: ¿y tú qué hiciste? ¿Qué hice qué? ¿Con ministerio? No, con tu familia, la que te di en tus manos. ¿Qué hiciste tú? Ministerio es de Dios, nuestros hijos también, pero hay un ministerio grande que es la familia. Hay un ministerio grande. Amén. Y mis ovejas escuchan la voz, dice en Juan 10, si lo podemos buscar. ¿Tú eres oveja de Dios? Amén. Pues si tú eres oveja de Dios, estás escuchando la voz de Dios en esta mañana. Todos tenemos la capacidad de escuchar a Dios. No te menosprecies. No vayas a los demás a que te den una palabra que Dios quiere decirte a ti. No busques. Maldito el hombre que pone la confianza en el hombre. Dios quiere hablar contigo personalmente. Así que adiestra tu oído, mi hermano, porque Dios, aunque tú pienses que estás muy lejos. ¿Se acuerda cuando Saulo de Tarso cayó? ¿Se acuerdan cuando le habló a un burro? Yo he entendido, y Dios me ha enseñado eso, que no necesitamos estar cerca para escucharlo. Solo la misericordia de Dios. Es como cuando somos madres y tú llamas al hijo y él desde por allá muy lejos te escucha, así es Dios. Puedes ir por donde quieras, puedes hacer lo que tú creas que te aleja y que no escucha la voz de Dios. Te está hablando y te está dando otra oportunidad. No tiene que ver con el grado de espiritualidad, ni porque vengas a la iglesia todos los días, como he dicho. Las sillas están todos los días y no son santas. No es porque ores a la mañana, a la tarde, a la noche. No es por eso. ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Se deleita tu alma con Dios? ¿Se deleita? Hay que romper mentalidad, ¿verdad? Hay que romper una mentalidad. Y dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y saben por qué las conoce? Porque tiene una relación. Una relación. Dios ha sido bueno de darnos el Espíritu Santo para ayudarnos a entender lo que Dios está hablando. Dios habla a través de la palabra, y yo creo que los momentos más gozosos es cuando yo abro la palabra y empiezo, y Él me ministra, y yo digo: Señor, qué fuerte esto. Para mí es uno de los momentos más especiales, cuando su palabra es revelada a mí, porque sabe que su palabra ahí me está cambiando. Y por mucho que la pastora esté ahí, dale que te dale, hay cosas que yo necesito que Él me la revele a mí. Por eso Dios quiere llevarte a que tú leas la palabra. El martes tuvimos una enseñanza muy bonita sobre la palabra, y las últimas prédicas, si usted ha escuchado y ha puesto cuidado, Dios quiere llevarnos a una relación personal con Él. Dios se revela en la intimidad. ¿Estás dispuesto a buscarlo? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz? No quiero estar lleno de remordimientos. Quiero ser como ese anciano lleno de días que diga: he ganado la buena batalla, he peleado la fe. Y no estar al final
llena de cosas que pude haber hecho y que no hice. Y es que la oración hace parte de escuchar la voz, porque el Espíritu Santo, cuando tú te rindes a Él, empieza a hacer la obra. Empieza a hacer la obra. Si hay pereza en ti para disponer un tiempo y leer la palabra, adorar a Dios, estar en comunión con Él, estar en silencio con Él, es hora, mi hermano, que tomes decisiones. Tomes decisiones. Hay oidores pasivos y oidores activos. Oidores que quieren oír y hacer. Y dicen, no, yo hoy escuché y Dios me dijo en esto, porque me impactó mucho. Hace como 15 días que me dijo una hermana, Cris, es que yo no sé cómo hace una persona para decir, yo he entendido que Dios me dijo esta palabra para compartir con ustedes. Y yo no sé. Y yo dije, gracias por ser sincera. Gracias por ser sincera. Porque no sabemos cómo buscar a Dios y cómo decir, Señor, háblame, ¿qué es lo que el pueblo necesita escuchar? ¿Qué es? Somos instrumento, pero cuando nos metemos ahí y dejamos la voz del enemigo a un lado, mi voz al otro, yo puedo entender que lo que recibo es de parte de Dios. Solamente es creer. Por eso no digamos que le creemos a Dios cuando hacemos cosas que Dios no nos está diciendo que hagamos. Somos mentirosos. Entonces, que nuestro oído esté presto en esta mañana. Vamos a ir a buscar en la Biblia, en Isaías 54, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Esa es tu oración? ¿O vas con una petición, un listado de peticiones al Señor? Mire, al principio no sabemos y cometemos muchos errores. Traemos una lista de peticiones y decimos, Señor, es que yo necesito que me des un trabajo donde gane 1,000 euros, o que necesito que me des una casa que tenga 2 baños, 4 habitaciones. Y empezamos con una lista de peticiones al Señor, como si Él fuera nuestro sirviente. Él no es nuestro sirviente, ni tampoco es así. Él lo puede hacer, pero ¿sabe qué pasa? Que Él trabaja con nuestro carácter. Él trabaja con nuestro carácter. Entonces, o vienes y oras, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, con una larga, y oras, pero mucho y fuerte, pero como si estuvieras alcanzando al caballo que va delante de ti. Son cosas que tal vez hemos aprendido mal, pero yo te invito a que entres en esa presencia de Dios, a que adores a Dios, a que lo adores no por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Amén. Sí, Señor. Él es tu Padre. Él es todopoderoso. Él es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él hace milagros y maravillas al que le cree. Al que le cree, pero al que tiene limpio su corazón. Su corazón. Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que aprenderlo. Y solamente se aprende leyendo la palabra, escuchando lo que el Espíritu está diciendo a mi espíritu, para que yo haga la voluntad de mi Padre. Porque al final de los días voy a decir, gloria a Dios, que he visto que Dios se glorifica en la vida de cada uno. Y cuando vemos cosas tan lindas, nosotros decimos, ¡guau! ¡Qué bueno es Dios! Solo por misericordia, mi hermano, solo por misericordia. No podemos hablar lo que no hemos oído. No podemos ir y decirle, Señor, esto y esto, si yo no he venido aquí. Pero hay veces somos osados,
Somos osados y vamos y le decimos al Señor esto y esto y esto y le traemos una lista. Pero Dios quiere que contemos con Él. Que no le contemos lo que vamos a hacer, que contemos con Él. Porque mis planes se destruyen. Y Dios no termina lo que no ha empezado. Por eso es que vemos a muchas personas en el camino, en ministerios. Yo hago, yo voy, yo esto. Porque si Dios no te ha dicho ponte, no te pongas. No te pongas. Haces desastres, mi hermano. La oración nos lleva a una comunión con Dios. Y una comunión es una relación cercana, es unidad. Tenemos que estar de acuerdo, porque si no, yo soy yugo desigual con Dios. ¡Ay, qué fuerte! Sí, porque yo quiero ir por un lado y Él me tira por otro. Es comunicación. Yo no puedo hablar lo que Dios no me está diciendo, ni tampoco puedo ir a decirle, mira, pastora, es que Dios me dijo esto y esto y esto. Dios no es chismoso, vuelvo y lo digo. Dios le dirá a ella también. Entonces yo tengo que orar. Tienes que examinar lo que viene a ti. Examina, retén lo bueno, desecha lo malo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. No recibas palabra de cualquiera. Cuida tu corazón. Ámate. Ámate. Y tú que llevas palabra por ahí, ten mucho cuidado, porque después tendrás que dar cuenta de ello. Después tendrás que dar cuenta de ello. Así que mejor que Dios le hable a ella, ¿verdad? Así yo, pues, un bebé no puede hablar si no escucha. Yo no puedo hablar lo que no he escuchado. ¿Y dónde comienza? Con la palabra. Ve a la palabra, ama la palabra, deleítate en la palabra. Deleítate en la palabra. Dice, ¿cómo yo muchas veces puedo venir angustiado y salir gozoso? Como cantamos al principio, tenemos un Dios alegre, ¿verdad? Amén. Pero tú estás alegre. Amén. Una alegría que pasa o una alegría que permanece. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para vuestros deseos, para vuestros deleites. Y es que una casa, mira, lo que recibimos aquí en la tierra, se queda en la tierra. Tu carrera profesional se queda aquí, tu casa se queda aquí, tu coche se queda aquí. ¿Qué le vamos a llevar al Señor? Si Dios te ha levantado y te ha dicho, como evangelista, no pares de hablar de Dios, no pares. No dejes que nada ni nadie te robe lo que Dios te ha dado. Eso, Él lo va a decir. ¿Y las almas dónde están? Ay, es que ese día salí peleada y entonces, ¿dónde están? Las almas, ¿dónde están? Necesitamos orar primero. Orar primero. Y luego, de acuerdo a la voluntad de Dios, hacer proyectos, hacer planes. Pero no al contrario. Si no queremos que nuestra vida se acorte. Porque recuerden, el diablo vino para matar y para destruir. ¿De dónde vienen las guerras? Dice la palabra en Santiago 2. Y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis. ¿Por qué? Porque no pedís, o porque pedimos mal. Pedimos mal. Muchas veces tratamos que sucedan cosas. Mi hermano, no trates que sucedan cosas, porque terminas agotado, terminas cansado, terminas no queriendo ver nadie de la iglesia. Y si te lo encuentras en la calle, te pasas a otra acera.
Porque dice, combatís y lucháis. Pero cuando entramos en esa plenitud de Dios, Él te va a poner a ti. Dios pone y Dios quita. Dios pone reyes y quita reyes. Pero si eres orgulloso, no va a ponerte. Te pones tú. Solucionas tú, como lo has hecho por siempre. Pero es Dios quien quiere ponerte. Necesitamos orar. Y hay un problema, que por eso las iglesias tú ves hoy uno, mañana otro, ves uno, mañana otro, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquí? Dios me ha dicho que es aquí donde me tengo que congregar. Y a los 2 meses está en otra iglesia. Lo hemos escuchado, ¿verdad? O es aquí que tengo que... Y a las tantas, porque no sabemos escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz. Tú quieres una vida victoriosa, una vida llena de éxitos. Aprende a escuchar la voz de Dios. No va por encima, mira, va por encima de lo que piensen los demás, porque tú no sirves a ojo, tú sirves al Dios que te ve. Él te ve. Por eso es necesario que tú seas idéntico, íntegro, en tu casa, aquí en la iglesia y en todo lugar. Porque la máscara tiene que quitarse de nosotros y dejar que Dios trate con nuestro carácter. Miren, como lo hace Dios, nadie lo hace. Son las mejores manos del cirujano que podemos estar, de verdad. Y Él pone la medicina, pone las enfermeras, pone todo para que nosotros salgamos en victoria. Dios está interesado en bendecirnos en todo. Tu familia es muy importante. Tú eres muy importante. Y como decía mi hermana Tamara, hasta que yo no cambie, mi casa no cambia. Mi casa no cambia. Mi casa sigue igual o peor. Y es que Dios desea que seamos prosperados en todo. Se lo dijo al apóstol Juan en 3 de Juan, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, alma, cuerpo, espíritu, en todo. Porque cuando se alinea esos 3, entonces tú vives una plenitud en Dios. No es imposible, mi hermano. No te menosprecies, no pienses que tú tienes que ir a otra persona para que te diga qué es lo que tienes que hacer. Busca la palabra. Métete con Dios. Vuelve al primer amor. Vamos a ir terminando. Dice Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En la Biblia del lenguaje sencillo dice: Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. El que tenga oídos para oír, que oiga. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una casa se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Dios derrama una unción sobre la familia. Y el enemigo va en contra de eso. Está en ti que tú pelees por lo que vale la pena. Por lo que vale la pena. Tu hogar vale la pena. Tu familia vale la pena. Tus hijos valen la pena. Vale la pena luchar y creerle a Dios que Dios cambia. Que Dios cambia. Había una anécdota que decía una persona que había recibido del Señor y se encontró con un amigo escéptico, no creía en nada, y le dijo: ¿y tú qué? Y dice: yo, Dios hizo un milagro. Milagro, Dios no hace milagros.
Sí, Dios hizo un milagro. Porque él antes lo veían de bar en bar, de bar en bar. Sí, ¿sabe qué hizo Dios? Cambió el vino por el pan en mi casa. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿eh? Cambió el vino por el pan. Amén. Amén. No sé en esta mañana qué tenga que hacer Dios en tu casa. Y tal vez tú ni lo sepas. Pero un corazón humilde delante de Dios, Dios no lo desprecia. Y Él se acerca al que tiene ese corazón dispuesto. Él se acerca. Hoy vamos a orar por las familias, vamos a orar y les voy a pedir que se unan las familias. Si hay padre, madre, hijos, que estén juntos porque vamos a orar por ellas. Si hay mujeres solas, levanten las manos de las mujeres solas en esta mañana.